El ayuno. Durante los días que siguieron me resultó imposible prestar verdadera atención a cualquier otro asunto. La tarde del domingo de Ramos, Emerenc había convocado sus cortes y sin previo aviso ni pedir nuestra opinión, pronunció su edicto de forma tan irrevocable como lo habría hecho el Papa. Parecía que al hijo de Yoshi el acto le había causado la misma conmoción que a mí. Lo supe porque me llamó luego por teléfono para reunirse conmigo. Yo también tenía necesidad de hablar con él, de modo que acordamos que viniera a mi casa el martes siguiente. Al sobrino no le parecía nada sensato que la vieja guardase las libretas de sus dos cuentas bancarias, la del banco y la de la caja de ahorros de correos, en su casa. Era todo un dineral, como ella misma decía, y, como con ese tipo de cartillas las entidades bancarias pagaban al portador, sin necesidad de identificación, si alguien las robara, podría cobrar el importe en su totalidad. A mí también me preocupaba el asunto, aunque por una razón diferente. Si por algún motivo esas libretas se extraviaran, ser la única persona a quien Viola dejaría entrar en la casa de Merengue me lo colocaría en una situación comprometida. Inevitable y lógicamente, el hijo de Yoshi sospecharía de mí. Entre los dos estudiamos la situación con detenimiento. Al joven le preocupaba el dinero y a mí solo me faltaba, a esas alturas, una responsabilidad tan embarazosa como la que caía sobre mis hombros. Me molestaba también el hecho nefasto de que Viola, al desempeñar a la vez los papeles de capitán de guardaespaldas, vigilante de seguridad y tesorero, tuviese una importancia capital en la República de Merengue. Procuraba no pensar en los gatos. La cantidad me resultaba aterradora y la idea de su aniquilación después de la muerte de Merengue insoportable. Yo, ajusticiadora, no, de ningún modo, no me veía en el papel de Herodes. Al sobrino le inquietaba el tema del dinero. Quería plantearle a Emerenc que lo mejor sería abrir una cuenta bancaria a nombre de los dos, pero temía decírselo directamente. Creía que sería más prudente que yo hablara primero con el teniente coronel, pues a él le daba reparo. Podían pensar que era un codicioso y que estaba desesperado por heredar cuanto antes. No se trataba de eso. Pensaba que el dinero, en el peor de los casos, podría desaparecer. ¿Qué pasaría si Emerenc se olvidara de cerrar el gas, si Viola muriese inesperadamente, o si se estropeara la vieja estufa de leña de la vieja y provocara un incendio en su ausencia? Le prometí que reflexionaría sobre el asunto y que procuraría hablarlo con el teniente coronel, pero lo dejé estar. Me lo impidió una suerte de pudor extraño, a veces injustificado, que todos hemos sentido alguna vez. Antes que nada, me habría gustado plantearle el tema de la forma más delicada posible a la propia Merengue, pero no tuve la oportunidad. A partir de aquella tarde de Domingo de Ramos, me evitaba por todos los medios. Una de sus múltiples habilidades, aún en esa área tan delimitada que compartíamos forzosamente, era la de hacerse invisible. Se ocultaba con tanta facilidad que habría sido una camarada ideal en cualquier conspiración. El Viernes Santo salí de casa algo más temprano que de costumbre. Antes de ir a misa quería visitar el cementerio. Al bajar a la calle me topé por fin con ella barriendo delante de mi portal con una enorme escoba de ramas de abedul. Con su ironía habitual me advirtió de que no me olvidara de hacer un generoso donativo a la iglesia, que aparte de ser siempre una alegría para el resto de las damas misericordiosas, en esas fechas tan señaladas contaría con toda seguridad el doble. Intenté zafarme cuanto antes. No quería que volviera a repetirse lo del otro día, en que su atropello me había indignado tanto que ni siquiera pude comulgar. Le dije que le estaría muy agradecida si, al menos en Viernes Santo, se reservaba sus comentarios cínicos y me dejaba ir a misa en paz. Se trataba de la Pasión de Cristo, una tragedia de tal magnitud que, si la viese representada en un teatro, ni siquiera ella podría contener las lágrimas. Seguidamente le recordé que yo cumpliría con mucho gusto lo que ella me había encargado sin esperar nada a cambio, pero que por favor tuviera un poco de consideración conmigo y dejara de provocarme. Para terminar, le rogué que, cuando hubiera terminado de barrer, preparara la sopa de ciruelas. Le había dejado la fruta encima del aparador. Me lanzó una mirada llena de perplejidad. Acto seguido, me tendió la escoba con el siguiente comentario. Tome, está bien dura. Pruébela. A ver cómo se le da eso de barrer.
Como va a la iglesia a recordar y a llorar, tampoco le vendría mal que supiera un poco lo que es el sufrimiento. Pues mire, esta es una buena oportunidad. Coja sin miedo la escoba, pesa una barbaridad y está hecha de buena madera. Es el instrumento ideal para probar por una vez de qué son capaces esos finos deditos que tiene. Veamos cómo soportan la faena. Así sabrá que solo tiene derecho a llorar por el sufrimiento de Jesús quien haya experimentado el duro trabajo físico. Sin mirarla apuré el paso y me escapé hacia la parada del autobús para alejarme cuanto antes de esa mujer que ya había conseguido estropearme la dulce y serena melancolía matutina de la festividad. ¿Por qué me desafía siempre? ¿Por qué reniega de una confesión religiosa de tan nobles aspiraciones y que tanto bien ha hecho durante su historia? Solo por un regalo mal repartido. Yo pensaba que hacía esos comentarios infames para desquitarse de sus agravios, mas llegada a este punto tuve que reconocer que mi razonamiento fallaba. No se trataba de que ella necesitara una compensación, el asunto debía de ser algo más complejo y por eso me intrigaba. En el fondo, Emmerich no dejaba de ser una buena persona, generosa y desinteresada, y aunque negara la existencia de Dios de palabra, lo honraba con sus actos. Poseía una bondad natural y espontánea. En cambio, a mí me habían educado para respetar ciertas normas éticas que me esforzaba en cumplir, imponiéndome, de alguna manera, a mis propias inclinaciones. Con su sola actitud y sin necesidad de palabras, un día Emmerich me haría ver que lo que yo creía fe en mí no era más que una forma de budismo, de respeto a la tradición y que mi moral no era más que una disciplina obligatoria, consecuencia del adoctrinamiento que había recibido en casa y en la escuela, y en el que me había ejercitado por propia voluntad. Turbada con tal cúmulo de pensamientos, pasé ese Viernes Santo. Al llegar a casa me esperaba, en lugar de la sopa de ciruelas, un guiso de pollo a la pimienta, crema de espárragos y pudín de caramelo. La fruta estaba en el aparador tal y como yo la había dejado, sin lavar y sin deshuesar. El Viernes Santo era el único día en el que mi padre nos exigía respetar el ayuno de la Cuaresma, como él lo había aprendido en casa de mi abuelo. Ese día la única comida que nos permitíamos era una sopa de ciruelas a la hora del almuerzo, y ni siquiera poníamos la mesa para cenar. El sábado santo por la mañana desayunábamos una simple sopa de cominos sin pan. A lo largo del día el ayuno iba perdiendo rigor y para el almuerzo ya tomábamos un guiso algo más contundente, pero aún sin carne y nada festivo. Era por la noche cuando por fin podíamos consumir una comida más nutritiva, aunque sin atiborrarnos porque, según una costumbre familiar muy arraigada en casa, esa noche convenía comer con moderación. Además, el Jueves Santo se cerraba con llave la tapa del piano por si a algún miembro de mi melómana familia se le ocurría tocar las teclas y hacer música durante esos días de luto. El merengue sabía muy bien que yo observaba estrictamente esas costumbres y, aunque no me criticara de forma explícita, sí se mofaba de mí trayéndole al amo cada Pascua alguna de sus delicias, travesuras que mi marido se prestaba a secundar con una complicidad silenciosa. Ese día me quedé sin comer nada al mediodía y por la noche, ya medio desfallecida de hambre y muy enfadada, me dispuse a preparar la sopa de cominos que, aunque resultó incomestible, acabé tomando con ganas y con antelación, ya que estaba prevista para desayuno del día siguiente. Terminada mi miserable cena, sin perder un minuto más, fui a ver a Emmerich. Aquel año la primavera había llegado muy pronto, hacía buen tiempo. La encontré sentada en el banco de la entrada, el que utilizaban los vecinos para dejarle la ropa sucia, y escrutaba la calle como si me estuviera esperando. Le dije de todo. Mientras ella aguantaba mi perorata sin interrumpirme, le reproché que pretendiese obligarme a hacer cosas absurdas y, por si eso fuera poco, no parase de provocarme con nuevas ofensas cada vez. Le advertí que no creyera que había vencido, porque yo no había probado su guiso de pollo, que además nadie le había pedido. Si lo había hecho, que lo considerara trabajo voluntario. Yo no pensaba pagárselo. Aún a través de la fina neblina que cubría el ambiente, vislumbré su rostro iluminado por una sonrisa socarrona.
Me entraron ganas de volcar la mesa. Escúcheme bien, respondió por fin, tranquila, jovial y en un tono paciente, como quien trata de explicarle algo a una niña tarada. Ahora mismo le voy a pegar una que le juro que lo va a sentir. Yo a usted le cogí cariño en su momento porque, en la medida que fui conociendo su vida, me pareció que había sufrido bastante y había sobrellevado bien las palizas. Ahora ya me importa muy poco su idea fija de tomar ciruelas los días de ayuno. Siempre se las he preparado, y sin ir más lejos, créame que hoy me habría supuesto menos trabajo hacer la sopa que meterme a limpiar ese pollo para su guiso. Pues mire, ya me da igual. Siga si quiere con sus papillas de ciruela. Total, si piensa que eso contará en el juicio final. Allá usted si su Dios mide los méritos a partir de las frutas que se le dedican o no. El mío, si existe, está en todas partes, tanto en el fondo del pozo como en el alma de Viola. También está velando a la señora de Samu Burr, que yace muerta en su cama, porque ya es hora de que sepa que esa mujer acaba de expirar. Pero no crea que la pobre falleció de cualquier manera, no. Tendría que haberla visto, con esa entereza y dignidad que solo los mejores tienen al morir. Y ella, aún sin haberlo merecido, murió así, sin haber sufrido y de esa manera tan bella, sosegada y feliz. Y ahora, ¿por qué me mira así? ¿No ha visto acaso que esta mañana mientras yo barría la acera delante de su casa y usted se consumía en su pequeña miseria y sin prestar atención a nada ni a nadie, en ese justo instante, la nieta de la señora Burr cruzaba la calle, nada menos que para pedirme que la acompañara a su casa porque la abuela se estaba muriendo? Así que fui, y yo le aseguro que quienes tienen la suerte de encontrarse con Emerén Ceredaz, cuando les toca emprender su último viaje, se van tranquilos y en paz, porque yo los llevo de la mano como lo he hecho con la señora Burr, lavándola, vistiéndola y en fin, totalmente preparada como debe ser. Y además, escuche esto, aún me dio tiempo para ir a casa de la señora escritora y guisarle el pollo ese, que luego ya vemos lo bien que me lo ha agradecido. Y ahora abra muy bien las orejitas y esté muy atenta a lo que le voy a decir, porque le va a calar hondo. Pero tiene que ser así porque se lo acaba de ganar. Al amo le queda poco tiempo de vida, y eso lo sabe usted tanto como yo. Así que comprende que las ciruelitas esas que usted me ordena preparar poco bien le hacen al hombre. Si tiene que llevarse algo al otro mundo, que sea una comida más contundente, lo mismo que la señora Burr, que se ha ido con el recuerdo de mis últimos cuidados y con la certeza de que, si bien ha tenido que dejar atrás a su nietecita, esa pequeña no quedará solita porque yo cuidaré de ella. Y ojo, además, me preocuparé de que usted también ponga de su parte, porque con esas ganas que tiene de ir regalando dinero por ahí en adelante, no irá destinado a la iglesia, sino aquí mismo, a esa pobre huérfana, asunto que me encargaré de recordarle mientras respire. Y si quiere también que el amo descanse en paz, cuando le llegue su hora, prepárele algo que no sean esas insípidas dietas ni esos brebajes sin sustancia, y trátelo con más cariño, mímelo un poco, hágale reír, que eso tendrá más valor que los 20 Padre Nuestros que corre usted a rezar a su iglesia. Pero claro, para eso tendría que sacar de vez en cuando su inteligente cabecita de sus libros y levantar su delicada manita de su máquina de escribir. Me pregunto a veces quiénes son ese Cristo y ese Creador, de los que habla como si fueran sus amigos. ¿Qué le piden a cambio de la salvación de su alma? Supongo que muy poco, por una religiosidad y una misericordia como las suyas, programadas exclusivamente para los domingos, yo no pagaría ni un céntimo. Sinceramente, verla tan desordenada y dejada en su casa, mientras mantiene los horarios de su actividad semanal con una rigurosidad casi obsesiva, me resulta odioso. Que los lunes a las 3, truene o llueva, haya que ir al dentista y la vuelta en taxi porque el transporte público le parece demasiado lento, que los jueves, pase lo que pase, no pueda faltar a la cita con la peluquera, que los miércoles no puede ser otro día la colada y los jueves la plancha, aun cuando la ropa no se haya secado, los domingos y festivos a misa. Los martes solo hablamos en inglés y los viernes, para no perder el hábito, practicamos el alemán.
y en los momentos que no haya nada estrictamente programado, a sentarse ante la máquina de escribir y a teclear sin siquiera levantar la cabeza. Pobre amo, aún en el más allá le perseguirá el traqueteo de esa máquina. Rompió a llorar. Ya no sabía si me dolían sus injustas acusaciones o lo que era peor, sus verdades. Emerenc se esmeraba mucho en la limpieza de sus delantales y siempre los llevaba implacablemente planchados y amildonados. Al verme llorar, sacó del bolsillo un pañuelo de blancura nacarada y me lo ofreció. Si alguien hubiese presenciado nuestra conversación, podría haber pensado que se trataba de una escenificación didáctica en una guardería infantil, en la que la señorita, tras una muy severa reprimenda, consigue que la pequeña avergonzada se convierta en una criatura buena y angelical. Está bien, pasemos página. ¿De verdad ha venido usted ahora por el tema del pollo?, inquirió finalmente de Merengue. Le aseguro que, mientras el amo viva, en su casa nadie comerá esas cosas raras que me pide como ayuno. Por lo menos yo no se las voy a preparar. ¿Qué la ha traído aquí esta noche festiva? Hoy es viernes, ¿verdad? Pues váyase a su casa a practicar alguno de esos idiomas. Los viernes toca alemán. Hasta el perro se parte de risa escuchándola chapurrear eso. ¿Y para qué tanto esfuerzo? Se supone que Dios entiende cualquier idioma, ¿o no? Lo que usted debería hacer es aprender a olvidar. Su mente es como la cola. Si algo se le pega, ahí se queda para siempre. A usted no se le escapa ni una. Y luego se toma la revancha con quien sea. Ni siquiera a mí me respeta. Si al menos levantara la voz, pero no, se queda tan ancha, con esa sonrisita falsa que tiene, haciéndose la dama bien educada. Y sobra decir que con todo y eso, usted es la persona más vengativa que he conocido en mi vida. Duerme con un cuchillo afilado bajo la almohada, esperando taimadamente la oportunidad de agarrarlo y clavárselo a quien sea. No saca las uñas como una gata, solo araña cuando el asunto le parece grave. Entonces desgarra y mata como una tigresa. ¿Vengarme yo de Merengue? ¿Cómo? ¿Y con qué? Lo único que podría utilizar para hacerle daño había sido suyo desde siempre. Viola pertenecía a ella y no a nosotros. El hombre al que Merengue había amado ya estaba muerto, y ni siquiera lo había acompañado en su entierro. Me enjuagué la cara con el limpio y perfumado pañuelo de Merengue. Le conté mi conversación con el hijo de Yoshi. Noté una leve alteración en las comisuras de sus labios y me di cuenta de que se había enfurecido. Ese día ya le había visto diversas expresiones. Ahora se había vuelto sombría al oír la palabra dinero. Ahora escúcheme bien. Dígale al miserable de mi sobrinito que no me mande recados. No necesito sus consejos y mucho menos que la involucre a usted en mis asuntos. Yo me quedo con las libretas de ahorro. No habrá ningún cambio. ¡Qué ocurrencia! Cuentas a nombre de dos. ¿Para qué diablos? El que sea capaz de encontrar las cartillas en mi casa, que se las lleve. Será porque se las merece. Y decir que yo podría provocar un incendio por descuido. Por favor, esto ya es el colmo. No me considerarán una estúpida e incompetente, ¿verdad? Nadie mejor que yo puede cuidar de mi hogar. Ya lo han visto. Al parecer, el muchacho tiene prisa por enterrarme. Dígale que un solo consejo más y lo excluiré del testamento. En ese caso, usted heredará todo. A ver si ese mocoso se atreve a arremeter en su contra. Y a usted, tan beata que es, le irá estupendamente eso de ir a buscar a mis muertos, construir la cripta y encima, se da cuenta, tener un sitio más para rezar usted solita. Bueno, no se preocupe, no lo haré, pero solo porque ese ingrato sería capaz de demandarla para conseguir el dinero, y si fuera preciso de reconciliarse con mis parientes de Xabadul. No importa lo que yo opine de usted, mi querida reina de las ciruelas. Aunque se lo mereciera, no me interesa exponerla a ese tipo de vicisitudes. Váyase a casa, hoy es viernes, toca leer la Biblia en alemán. Y con esas palabras dio por terminada la audiencia. Viola la miró en espera de instrucciones y Emerenc puso una mano sobre la frente del perro. El animal cerró los ojos enseguida y recibió así la bendición que irradiaba de los dedos de esa mujer, nudosos y desfigurados por toda una vida dedicada a las más duras faenas. Les di la espalda y eché a andar lentamente, con la dificultad de los ancianos, llevando en los hombros la pesada carga de ese día de barro que arrastraba también los sedimentos del ayer.
El perro salió tras de mí, seguido por Emereng, pero la mujer andaba con un paso tan sigiloso en sus pantuflas de fieltro, esas que solía usar en su casa para proteger las piernas hinchadas de varices, que apenas percibí su presencia hasta llegar al seto de jazmines de su jardín. ¿Por qué me sigue?, pensé con amargura. Me había hecho un retrato en el que me tildaba de hipócrita, snob y formalista. Lo que ella no había comprendido era justamente eso. Mediante las apariencias de una vida ordenada hasta el último detalle, yo intentaba conjurar la equívoca sensación de agonía que abrumaba permanentemente a mi marido. Si su estado fuera tan grave como él creía, yo no me sentaría a trabajar de la forma tranquila y habitual con que venía haciéndolo. Emereng ignoraba una de mis cualidades, una pureza innata que me hacía ser una rebelde, luchadora incansable contra el propio Creador. Bueno, ya está bien de caritas tristes. Quédese un rato más conmigo, por favor. El amo estará muy bien escuchando su música en la radio, contento de que Viola no le dé la lata. Le prometo no molestarla más. Yo nunca le digo estas cosas con ánimo de ofenderla, pero usted malinterpreta constantemente todo lo que hago. Con esa mente tan estrecha que tiene. ¿No ve que se cierra en banda? Yo puedo tener mis prontos, pero ¿por qué tiene usted que tomárselos tan a la tremenda? ¿No se da cuenta de que lo único que me queda en este mundo es usted? Bueno, usted y mis animales. Estábamos allí en el jardín, cara a cara. A través de las ventanas cerradas se oían los lentos compases de una música en la que, a pesar de que los discretos vecinos de arriba habían bajado el volumen de la radio, como era su costumbre a esas horas de la noche, acerté a reconocer las desgarradoras visiones sonoras, negras y doradas, el requiem de Mozart. No me quedaban palabras para Emereng. No me había dicho nada que yo no supiera. Ella seguía sin entender que el hecho de querernos no la exculpaba de la responsabilidad de hacerme daño con sus arranques salvajes para embestirme y herirme mortalmente cada vez que le viniera en gana. Precisamente por eso, porque ella me quería y yo la quería, los golpes de su mano me dolían más. Hacía tiempo que debería haber sabido que los únicos que podían hacerme daño de verdad eran los que más cerca estaban de mí, pero Emereng tenía el oído puesto solo en aquello que le interesaba. Venga, paisana, entre, por favor, no sea tan terca. Tiene el mismo maldito carácter que tenemos los de la gran llanura. No me mire así. Venga, volvamos. Tengo motivos de sobra para insistir. ¿Y ahora qué pretendía? Ya me había hecho el retrato, había hecho que mirara en su espejo mi rostro deforme, pero por muy lista que fuera, no intentó ver lo que había al otro lado. Lo único que hizo fue arrojar el cristal contra mi cabeza y herirme aún más. Vamos, hija, quédese. Le tengo preparado algo muy bonito, un regalo, un huevo pintado. Se lo había pedido al conejito de Pascua. Pronuncié esas palabras con el mismo tono de voz que utilizaba para engatusar a los niños en la calle. Cada vez que la oía hablar así, me daba la vuelta o me detenía. Era irresistible, atraía como un imán, no solo a Viola, sino a cuantos pasaran por su lado, en especial a los niños que la seguían, hechizados, como un enjambre de abejas a la miel. Así que me obsequia con un huevo de Pascua, después de negarse a prepararme la sopa de ciruelas y haberse burlado de la forma en que yo guardaba el luto. Ahora se le antojaba de repente hacerme un regalito, un acto de generosidad, por cierto, unilateral, que solo ella podía practicar. A mí me los tenía prohibidos. No insista, Emereng, me voy. Ya nos hemos dicho todo. Le voy a transmitir a su sobrino lo que le manda a hacer. Y Viola se puede quedar aquí esta noche, incluso a dormir si quiere. Bajo el cielo, que se había tornado negro de golpe, ya no se podía distinguir su rostro. Los días de Viernes Santo solía caer un aguaviento, al que yo llamaba llanto por la muerte de Cristo, pero que en esta ocasión, por mucho que yo lo esperara, llegó más tarde que de costumbre. No podía marcharme. Caían gruesas gotas y el viento comenzaba a soplar con esa fuerza repentina y violenta que suele anunciar una tempestad y que evocaba en mí reminiscencias mitológicas, como si en nuestros oídos sonara de pronto la respiración jadeante del universo. Sabía que lo único que le causaba pánico a Emereng eran las tormentas. Para evitar que me arrastrara a la fuerza, acepté entrar. Viola ya estaba allí, con el rabo entre las patas, gañeando y rasgando la puerta eternamente cerrada. Quería esconderse. Bajo el firmamento roto por los primeros relámpagos, el llanto del perro se sumaba al bramido iracundo de los elementos. El ambiente estaba electrizado, el cielo convertido en una llama añil, agua y oscuridad.
Viola, calla, tranquilo, mi perrito, espera un momento. El cielo índigo se rasgó por el destello plateado de una ráfaga fugaz, seguido por un estruendo, y durante un instante acerté a ver a Emerek sacando algo del almidonado bolsillo de su delantal. Era una llave, la llave de su casa. El perro empezó a aullar. Cállate, Viola, cállate. Introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. Emereng clavó su vista en mí y ya no la apartó. No podía dar crédito a mis ojos. Esa puerta, que permanecía cerrada a perpetuidad, estaba a punto de abrirse. Era algo inconcebible. Escúcheme bien, y no lo olvide nunca. Si se le ocurre traicionarme y contar lo que ha visto, le echaré una maldición. Yo soy una bruja mala. Hasta ahora a quienes he soltado un maleficio han acabado mal, pero que muy mal. Usted va a contemplar algo que nadie ha visto ni verá hasta que me echen tierra encima. Pero hoy la he ofendido más de la cuenta, y para compensarla le enseñaré lo único que tengo de valor. De todas formas, lo vería algún día, porque después de mi muerte se lo iba a dejar a usted. Tan solo vamos a adelantarlo. Entre tranquilamente, sin miedo. Venga. Emereng entró primero y yo la seguí. Viola, en cuanto empezó a abrirse la puerta, ya se había deslizado dentro. Aún no había encendido la luz. Reinaba una oscuridad total que me obligaba a dar pasos inseguros. Los familiares jadeos y resuellos de Viola se entremezclaban con unos sonidos apenas perceptibles, como el caminar sigiloso de ratoncitos moviéndose furtivamente en la noche. Me sentía perdida y me detuve. Jamás en mi vida había experimentado una oscuridad tan profunda. Recordé que el cuarto tenía contraventanas que siempre permanecían cerradas. Quedó claro que Emereng no ahorraba en electricidad. La luz cegadora de una bombilla de 100 vatios irrumpió en el cuarto con una violencia inesperada y nos ofuscó con su implacable claridad, blanca, no amarilla, revelando los detalles de un recinto espacioso, de una pulcritud inmaculada y con las paredes recién encaladas. El mobiliario estaba compuesto por una cocina de gas, un fregadero, una mesa con 2 sillas, 2 armarios enormes y un diván forrado de un terciopelo que debía de haber sido violeta en sus mejores tiempos, pero que ahora se veía maltrecho y descolorido. Era el Laversit de Emereng, como los que estaban de moda entonces en las buenas casas. Todo el entorno mostraba la misma limpieza extrema que el juego de copas de cristal que brillaba inmaculado detrás de la cortina transparente de una alacena vetusta. Había también una nevera antigua, de las que había que llenar con bloques de hielo, que distribuía por aquel entonces un vendedor ambulante. Me quedé estupefacta. Era extrañísimo que Merengue la conservara, porque hacía muchísimos años que el hombre del hielo había dejado de pasar por nuestra calle. Viola aguardaba acurrucado en su desamparo debajo del Laversit, en señal de que la tormenta solo acababa de comenzar, y que no tardaría en golpear con más fuerza. El olor penetrante a cloro mezclado con las emanaciones de los más variados ambientadores resultaba tan fuerte que me irritaba la garganta y me provocaba un molesto carraspeo. El conjunto evocaba la imagen de una cocina-comedor primorosamente acondicionada, y no entendía por qué esa mujer se empeñaba a ocultarla a la curiosidad de las miradas ajenas. A simple vista no contenía ningún objeto especialmente llamativo o valioso. Bueno, había algo que desentonaba con el resto. Una caja fuerte enorme que aislaba herméticamente la cocina de la habitación. Estaba ahí, grande, muy pesada, delante de la puerta, impidiendo el paso. Cualquier ladrón que se propusiera moverla tendría que hacerlo con una brigada de compinches. Pensé que debía de ser la caja blindada que le dejaron los Grossman junto con el resto de los muebles que ella tendría guardados dentro de la habitación. Pero, como estos se hallaban detrás del armatoste, imposible de ser desplazados sin ayuda, hasta ella tendría dificultad para acceder a ellos. Afuera el temporal seguía descargando su furia, el cielo bramaba y escupía un diluvio torrencial. A pesar de su palidez extrema, Emereng aguantaba heroicamente. Más tarde me enseñó el contenido de la caja fuerte, unas simples vasijas de cerámica. Aturdida miré a mi alrededor. Había un jarrón con flores frescas, el suelo de terrazo, limpio y brillante, estaba cubierto por los retazos que quedaban de una alfombra oriental, que en su momento debió de ser muy hermosa. Solo al cabo de un rato me percaté de lo que esa mujer escondía del mundo exterior. Bajo el fregadero, junto a la alacena,
había una hilera de 9 escudillas con restos de comida arrimadas a la pared. Al lado sendas palanganas con arena para las necesidades de los gatos. El maniquí de mi madre, como una estatua, se hallaba entre los dos armarios, aún sin ropa. Recordaba a una mariscala con el pecho colmado de medallas. Eran imágenes de personas, entre ellas un viejo recorte de periódico en el que aparecía un joven con el rostro rebosante de optimismo, como se destilaban los retratos de aquella época. Sí, es él, dijo Emereng, aún sin preguntarle nada. Después de abandonarme encontré al gatito Pinto, aquel que ahorcaron. No me compadezca, me lo he ganado a pulso. Yo les tomo demasiado cariño tanto a las personas como a los animales, y eso es algo que no se debe hacer. Con cada nuevo estruendo, Viola pegaba un chillido aterrador, como si dialogara con la tempestad. Más tarde encontré otro. Siempre anda alguno perdido por el barrio. Los buenos vecinos los acogen como juguetes para sus hijos, y cuando crecen un poco, de patitas a la calle. A lo sumo los llevan a un jardín alejado y los dejan allí. Este segundo también terminó mal, envenenado. No dudo de que lo hiciera la misma persona que ahorcó al primero, pero esta vez no dije nada. Comprendí que, si quería evitar que me mataran a los animales, debía tenerlos encerrados entre 4 paredes, como hacen los ricos con sus perritos pequineses. Al principio no tenía tantos animales en casa. No se vaya a pensar que soy una de esas viejas chifladas. Lo que se dice querer, yo solo quería al primero. Hasta lo hice capar para que no me diera mucha guerra. Al otro lo encontré vagando por la calle, medio muertecito. Así que me lo llevé y lo curé. Y claro está, como iba a echarlo después. La verdad es que son tan tiernos, tan cariñosos, te esperan con toda la alegría del mundo, y si no se tiene ni eso, un ser que te reciba con entusiasmo al llegar a casa, ¿qué sentido tiene la vida? Aunque me mataran, no sería capaz de recordar cómo llegué a reunir toda esta tropa de gatos, nada menos que 9. A una me la encontré en la garganta del diablo. Allí estaba la infeliz, que maullaba desesperadamente intentando trepar por la pared, pero se caía una y otra vez. ¿Cómo no me iba a dar lástima? Los 2 siguientes me los trajo el basurero, ya sabe, ese, el bonachón. Fíjese, estos 2 estaban metidos en una bolsa de plástico en el contenedor de la basura. Fue un milagro que los pudiera salvar. Al final son los que más han crecido. Mire qué hermosos están ahora. Luego acogí uno gris abandonado tras la muerte de su dueño, el técnico de la calefacción. Estos 3 negritos con manchas blancas son de una camada de la primera gata. Son graciosísimos, ya ve, como payasitos. Por lo general mato a las crías, pero a estas 3 mi corazón no me lo permitió. Tienen una estrella en el pecho y no merecen morir. Estaba allí escuchándola petrificada. El temporal se alejaba, los truenos se oían amortiguados y casi no había relámpagos. La potente luz de la bombilla seguía resplandeciendo. Ahora saben que toca esconderse. Captan perfectamente el peligro, como también presentirán la muerte. Ya se dará cuenta cuando en su momento venga con las inyecciones. Les ruego de antemano que no les tenga lástima, aniquile a todos sin excepción, antes de que sufran las adversidades y peligros de la calle. Prefiero que estén muertos, de ese modo padecerán menos y de una sola vez. Antes de dormirlos para siempre, denles un poco de sedante mezclado con abundante carne. Como no están acostumbrados, se lo comerán, se tranquilizarán y se dejarán coger. Ahora que los ha visto, no vaya a decir nada. La única que sabe de su existencia es usted, y no quiero que nadie más se entere. Cualquiera me podría mandar una inspección de sanidad. Ya sabe que la ley solo permite tener 2 animales, y entonces podrían obligarme a deshacerme de 7 de ellos. A estos los he rescatado de las garras de la muerte. Para mí son como si los hubiese parido. Los quiero más. Fíjese lo que voy a decirle, que al propio hijo de mi hermano Yoshi. Pues, señora, eso es lo más que le he podido ofrecer, mi confianza, el haberla dejado entrar aquí. Mírelos, pero no se mueva, están tan asustados. Es normal. Los únicos seres vivos con que han tratado en su vida, que no fueran gatos, somos Viola y yo. Viola, ¿dónde te has metido? Sal, perrito, basta, y no me hagas este numerito. Ya ha pasado todo. A tu sitio. El perro salió arrastrándose de debajo del Laversit y después se echó sobre el mismo. En el asiento acolchado se podía ver la zona hundida por el peso del animal donde se tumbaba habitualmente. ¡A cenar!, ordenó Emereng a voz en grito. Durante un rato no se percibió movimiento alguno.
Volvió a emitir su mandato, esta vez con voz muy baja, y la habitación empezó a llenarse de vida con sus singulares sonidos. Por fin pude ver a la familia de Merengue al completo, los 9 gatitos saliendo detrás de las sillas, de debajo de los armarios, cada uno de su escondite. Con el único ruido que el perro producía agitando el rabo, y sin siquiera mirarme, los felinos fueron acercándose a sus respectivas escudillas, aún vacías, observando a Merengue con ojitos brillantes llenos de expectación. Esta, tras remover el contenido de una olla en el fogón, procedió a distribuir las raciones del guiso, una especie de pisto. Verla así, incansable, presta y sonriente, sirviendo a cada uno en su platito vidriado, me trajo a la mente una imagen inverosímil, aunque posible, en otro escenario. Un número circense, una doma de gatos y perros llevada a cabo con profesional maestría. Viola, siempre ávido y hambriento, esperaba pacientemente su turno, moviendo con cautela la punta de la cola en discreta señal de su presencia. Solo después de servir a los gatos, Emerek le echó una ración del pisto en su escudilla, que guardaba en el alféizar de la ventana. Viola se la tragó de un lametón, como nunca lo había hecho en casa, y después me miró con todo su orgullo canino para demostrarme lo bueno, listo y aplicado que podía ser cuando quería. ¡A tu sitio! Tras recibir la nueva orden, Viola obedeció y enseguida estuvo de nuevo tendido en el Abercid. Los gatos también saltaron encima, ocupando todo el mueble, unos subidos sobre el cuerpo del perro, los que no cabían en el asiento acomodados en el respaldo de madera. En conjunto ofrecían un hermoso espectáculo, como posando en las ramas de un árbol mientras estiraban en poses elegantemente felinas. Otros gatos se encaramaron a los hombros del maniquí, uno incluso muy cerca de mi retrato. Llegado el momento, Emereng anunció que tenía que marcharse. Debía ir a comprobar cómo estaban los sótanos porque con la tormenta podían haberse inundado. Retuvo a Viola con el argumento de deje que echarle un ratito más con los gatos, pero a mí me mandó a mi casa. Salimos a la calle y durante un trecho caminamos juntas. Afuera se respiraba la fresca fragancia verde que había dejado la lluvia, y una vez más me sentía envuelta en la magia del sexto canto de la Neida, mientras andábamos juntas en la densa penumbra y sorteábamos sombras fantasmales bajo la luna esquiva y argéntea. En cuanto llegué a mi casa rompí a llorar. Por primera y única vez en nuestros años de matrimonio no supe ni quise dar explicaciones a mi marido sobre por qué lloraba.